les comento que pueden hacer variaciones tonales de su fotografía. Ustedes pueden tener su imagen original, pueden ir al menú Image o Imagen, duplicar. Les va a aparecer un cuadro de diálogo que les dice que si quieren hacer una copia, le dan OK. Y aquí podemos hacer varias cosas para cambiar la entonación de nuestra fotografía. Una sería por medio del menú de Hue and Saturation, que ya hemos entrado. Y entonces podría bajar la saturación y podría también cambiar un poquito la entonación. ¿Sí? Vean cómo ahí cambié los tonos de la fotografía original, moviendo hacia lo que es el matiz, el hue. Puedo moverlo y hago cierta entonación. Pero hay otra técnica que a mí me gusta mucho utilizar. Hablamos hace una semana de los modos de color. Entonces tenemos en el menú Image, tenemos Mode, y voy a pasar primero esta imagen a Grayscale. ¿Ok? Entonces esta imagen ahorita ya no tiene información de color. Después puedo ir al mismo menú, Image o Imagen, Modo, y voy a ir a la opción que dice Duotono. Y ahí yo puedo seleccionar monotono, duotono, tritono, cuatrotono. Yo normalmente utilizo duotono. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, black, o incluso podrían ser dos colores, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Y podría ser rojo con un tono azul. Entonces esta imagen ahorita está complementando tonalidades rojos y azules. Casi siempre ponemos una tonalidad negra o grisácea más el tono al cual quiero virar la foto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera que esta fotografía estuviera como virada al sepia. Entonces selecciono un tono como beige, y esta fotografía hay que ponerle un ligero nombre, el que quieran, puede ser incluso un solo carácter, y esta fotografía ya se viró a una tonalidad. Y luego debo regresar a RGB para seguir procesando. Entonces voy a Image, Mode, RGB, y esta información, incluso fíjense algo que voy a hacer. Podría trabajar con mascarillas. Voy a ponerle Select All, voy a copiar, voy a pegar hacia esta fotografía. Y bueno, tengo abajo la original y tengo y quizá se me ocurre de pronto utilizar lo que es las mascarillas que ya saben utilizar ustedes, y con mi pincel, con un pincel grande, con quizá poca opacidad, un pincel más grande todavía porque esta imagen es suficientemente grande, yo podría rescatar algunas de las tonalidades originales, ya que estoy fusionando. Entonces no es tan evidente en esta fotografía porque el pelaje de Fauna, esta es mi perrita, es de tono pues café. Lo voy a hacer rápidamente con un tono azul. Voy a ir otra vez a Grayscale. Ok. Le voy a poner duotono. Le voy a decir que sea una tonalidad azul. Ok. Voy a pasar otra vez a modo RGB. Voy a copiar. Voy a pegar. Voy a eliminar esta capa. Bueno, voy a ocultar esta capa. Y ahora sí. Le pongo mascarilla a esta.
Y fíjense cómo aquí podría yo de pronto rescatar zonas de la foto original. Incluso puedo poner una opacidad muy pequeña, un pincel muy grande. Y puedo hacer que ciertas partes de mi fotografía tengan diferentes tonalidades, ¿sí? Algunas de las fotografías que tenemos en los ejemplos justo utilizan un poco esta fusión. No sé, por ejemplo, esta, ¿no? Hizo un virado y hicieron un poquito de enmascarillado. Y fíjense cómo esto tiene un tono como ligeramente cálido, lo que es la playera, y esto tiene unos tonos entre cálidos, que es de la foto original, y azules, ¿ok? Y esa técnica pues ocupó un poco esto que estamos haciendo, ¿okay? Vamos a hablar de entonces formatos fotográficos. Cuando tú abres Photoshop o quieres hacer un archivo nuevo, te va a aparecer este cuadro de diálogo que te permite tener formatos de impresión, de fotografía, de impresión, de arte, ilustración, web, celular y video y cine, ¿okay? O film. Entonces aquí en foto nosotros vamos a buscar los diferentes presets. Vamos a darle un clic aquí al que dice ver todos y hay un formato que es 8x10. Este formato 8x10 que lo vamos a utilizar, bueno, tienes libertad, ahí sí no se preocupen, puede ser horizontal o vertical. ¿De qué depende? Tenemos desde fotos verticales, pero también tenemos horizontales. Tú decides que si va a ser horizontal o vertical tu foto. Lo único que sí tiene que mantener la proporción de lo que es el formato 8x10. Vamos a suponer que yo quisiera un formato vertical. Entonces aquí tenemos la orientación. Es orientación. Las unidades que me está dando aquí es en pulgadas. Está bien. Y una resolución de 300. Este es el lienzo con el cual voy a trabajar. Y entonces yo voy a abrir una fotografía con mi fotografía NEF, con el formato NEF. Me voy a la apertura con Photoshop. Me aparece, hago los ajustes. Aquí está la temperatura de color. Fíjense cómo dice White Balance. Y luego dice Daylight. Y ahí está 5500 grados Kelvin, ¿no? Vamos a suponer que hago mis ajustes, etcétera, etcétera. Abro mi imagen. Y esta fotografía la voy a copiar. Select all, copy. Y la voy a trabajar. La voy a colocar en mi formato 8x10. Esta fotografía que se tomó con, pues en este caso con mi cámara reflex, es más grande, ¿no? que el formato. Entonces le estoy dando un formato 8x10 para que la mayoría de sus fotografías tengan este margen de tamaño. Y obviamente pues aquí tendría que editar y quitar el fondo, etcétera. ¿Ok? Una vez que tú ya tienes esta imagen, si te vas al menú de Image Size, esta imagen que estoy guardando tiene un tamaño, aquí puedo ver su tamaño, un tamaño 8x10 es de 2400 por 3000 píxeles. Aquí puedo ver el tamaño tanto en centímetros como en pulgadas. Fíjense, si le cambio aquí a pulgadas me está diciendo 8x10 pulgadas, que es un tamaño de papel fotográfico y tiene una resolución de 300. ¿Okay? Entonces editamos todo el tiempo sobre esto. Ya que acabes tu fotografía, vamos a suponer que ya esta fuera mi fotografía final. Obviamente esto pues, no tiene una composición. Tú guardas esta fotografía, tú vas a guardar tu original a 300 dpi. Por ejemplo, aquí final. Le voy a poner 300 para recordar que está a 300 dpi.
Y al final, cuando tú vayas ya a subir tu archivo de Photoshop, esta fotografía así como está, que nada más tiene 2 capas y está en formato de Photoshop, acá abajo me está diciendo que está pesando 42.9 megabytes, más las fotografías en NEF que me vas a subir, más que las que descargues de internet. Estamos hablando que vas a tener una carpeta de proyecto arriba de 100 megabytes. Entonces, para optimizar un poquito, en tu resultado final, bueno, ya está, la había guardado, ya tiene el nombre de final 300 dpi. ¿Y qué vas a hacer tú ya para tu entrega? Vas a ir al menú Image Size o imagen, tamaño de imagen. Le vas a dejar la cantidad de pulgadas. Y vamos a cambiar aquí las pulgadas. ¿De qué va a depender? Si es horizontal, será 10 por 8. Si es vertical, como esta que tengo, es 8 por 10. Y aquí le vas a cambiar la resolución en cantidad de píxeles por pulgada. Entonces aquí le voy a poner 150. Y entonces de un tamaño de 20 megas va a bajar a 5. Y esa va a ser la fotografía que me vas a subir. Entonces le pondrás File, Save As. Esa ya será la que tiene el nombre final, que es final. Tu apellido, en mi caso sería Martínez Víctor. Y esa es la que voy a guardar. Tiene todavía un muy buen tamaño para que yo pueda revisar lo que hiciste, el tipo de edición y las capas que utilizaste. Y ya como último paso, también que habían preguntado, es cómo comprimo algo en formato zip. Ustedes van a generar una carpeta que se llama final, tu apellido y tu nombre, primer apellido y tu primer nombre. Dentro de esa carpeta tú vas a meter tu fotografía. Para eso debimos haberla ya cerrado en Photoshop. Ya está guardada, la cierro en Photoshop. La voy a meter a esa carpeta. Por acá está. Vas a meter, además de este archivo, las fotos originales. Vamos a suponer que estas fueran mis fotos originales. Vas a meter tu explicación. Vamos a suponer que todo esto que tenemos aquí. Y ya que tenemos esto, para comprimirlo, presionamos con control o con botón derecho del mouse y tenemos compress. En este caso, el nombre de la carpeta. Hace un zip que ya está aquí. Y ese zip lo vamos a subir a el vínculo que ya les di de OneDrive. Entonces simplemente entran al vínculo que les di y voy a arrastrar esa carpeta para que se suba. Ahí ya la está subiendo y ya vas a tener tu archivo. Fíjense, aquí ya subió súper rápido. Para lo que es tu respaldo JPG, bueno, pues tienes tu imagen, la de 150 dpi. Si quieren hacer esa, si lo quieren hacer con la de 300 está bien, pero la imagen PSD, para que no pese tanto, esta que es la de 300, como va a ser JPG y va a fusionar todas las capas, no habría mucho problema de dejarla a 300 dpi. Entonces para eso voy a ir al menú File, Save As. Le voy a poner el nombre, que en este caso sería final. Le voy a primero seleccionar el formato, es JPG. Y entonces sería final, guión bajo, tu apellido, guión bajo, tu nombre.
y la guardamos. Déjala con el máximo de calidad. Faltaban las opciones aquí del JPG. El máximo de calidad, le doy OK. Final Martínez Víctor. Bueno, pues esta carpeta tendría que estar dentro de lo que es mi carpeta de proyecto, pero también la voy a subir al Dropbox. Entonces abro mi Dropbox, voy a la carpeta de final foto en JPG y subo o arrastro ese archivo. Y esto ya está sincronizando y ya terminó de subir y ya tengo mi imagen tanto en lo que es el Drive como lo que es en Dropbox. ¿Ok? Tengo mi carpeta completa en zip en OneDrive y en el caso de Dropbox va a ser nada más el JPG. Otro tip que quizá puedes utilizar, aunque no les recomiendo que sea el principal en su fotografía, dentro de los filtrajes tenemos una parte en Photoshop que dice render o ¿cómo es? En español, híjole, no recuerdo en español la traducción de render, pero tenemos una opción que dice efectos de luz o lighting effects. Bueno, ese lighting effects me va a abrir un menú en donde yo puedo colocar diferentes fuentes de luz. Por ejemplo, un point light. Esa fuente de luz le puedo dar un color. Le puedo dar una intensidad. Y le puedo dar un tamaño también. Y una posición. En este caso que fue un point line, es nada más una posición. Y entonces con un filtro de Photoshop puedo también trabajar, ¿sí? Experimenten con este filtro de fuentes de luz. Voy a poner otro mismo. Le voy a poner ahora un color pues más frío, y el tipo de luz que voy a poner es un spotlight. Este puede tener una apertura, un tamaño y una posición y una intensidad. Entonces esto les puede ayudar de pronto a complementar sus fuentes de luz. Ahora, no se trata de tener una fotografía con una fuente de luz que no fue la adecuada y luego tratar de filtrarla. No va tanto por ahí, porque si mis fuentes de luz originales no son muy buenas, aunque ponga filtrajes, no voy a obtener el resultado. Fíjense cómo aquí la sombra que proyectó el foco que estaba por acá arriba genera esta sombra que no se ve muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería otro filtraje que pudieran utilizar. Repito, filter, render, lighting effects o efectos de luz. Les recomiendo experimentar. Dice la rúbrica también que pueden de pronto utilizar algunos efectos. De pronto quizá algún elemento podría o alguna selección o una capa hacerle una deformación, hacer correcciones, etcétera. Experimenten con los filtros para que tengan más recursos.